Bienvenidos, chavales, a un nuevo episodio de Heavy Metal e Historia. En este caso, en el vídeo de hoy, la historia que os voy a contar es realmente corta, porque a fin de cuentas es una leyenda y, pues bueno, pues se cuenta la leyenda, en fin, en un lapso corto de tiempo. Antes de contaros la leyenda, os voy a decir con qué canción la voy a acompañar, que va a ser concretamente la canción Cambaral del grupo de Power Metal Avalanche, que son un grupo asturiano, que esta leyenda se da en Luarca, en Asturias, y Cambaral era el pirata protagonista de esta leyenda. De este lugar cuentan leyendas e historias y juran que así ocurrió. Dicho esto, pues os empiezo a contar. Luarca, como os he dicho, está en Asturias, en el norte de España. Pues no, pues un pueblo costero, tiene su puerto, tiene sus historias, ¿no? Como cualquier pueblo costero. Y pues Cambaral, que era un pirata que asolaba esas costas, pues un día, llegando a Luarca para hacer sus cosas de pirata, la piratería en general, robar, llevarse sus botines y sus historias, pues fue malherido, herido de mucha gravedad, prácticamente para morirse, y fue apresado. Y entonces, pues, malherido en prisión, la hija del señor, la hija del rey, del gobernador, como lo queramos poner de nombre, pues fue a la prisión a cuidarlo, a curarle las heridas, y pues el destino quiso que se enamorasen. Fruto de este enamoramiento, pues un día consiguieron escapar juntos de la prisión. Y cuando estaban huyendo, fueron rodeados en lo que hoy es el Puente del Beso. En ese mismo lugar, cuando ellos sabían que iban a morir, se dieron un beso de amor, que ese fue su último beso, y mientras se estaban besando, de un espadazo, pues los decapitaron, y las cabezas cayeron al agua. Esta es básicamente la leyenda de Cambaral. Siglos atrás, las tropas del rey en sangrienta batalla, un joven de muerte hirieron, y el rey con cuerdas así le enterró, su herida mortal no tuvo perdón y en el suelo esperó la muerte sin piedad, nunca alzó. Evidentemente es una leyenda, no hay ninguna evidencia histórica, pero si por ejemplo preguntas a los lugareños de Luarca, que la mayoría pues conocen la leyenda, de hecho hay un barrio con el nombre de Cambaral, ¿no? Hay un barrio que se llama Barrio Cambaral, pues muchos te cuentan y te dicen, ¿no?, que fue un pirata que existió de verdad y que asolaba todo el norte, no solo Asturias, ¿no? Dicho esto, esta leyenda y este suceso dan nombre al puente que os he dicho antes, el Puente del Beso, que se llama Puente del Beso porque fue ahí donde supuestamente Cambaral y la hija del señor se dieron el último beso antes de irse al patio de los Callaos. Déjame morir en tus brazos y así un instante tal vez podré ser feliz. Esta vez la vida se ríe de mí y ahora toca su fin aunque quiera vivir. Sin más, pues aquí se acaba esta breve historia, esta leyenda, porque las leyendas también forman parte de la historia. Espero que os haya gustado la leyenda, a mí me parece una leyenda muy chula. Lo que sí os puedo decir que en Luarca, pues una de las cosas que sí ocurrieron de verdad fue que repelieron ataques normandos más tarde del 800 después de Cristo, y repelieron ataques vikingos, ¿no? Así pues, a la asturiana, a hostiazo limpio y a tomar por culo. Y bueno, pues
Os recomiendo mucho que visitéis Luarca. Tiene varias cosas para visitar y está muy bien. Y bueno, si queréis daros un beso en el puente del beso, que sepáis que os lo vais a dar y vais a seguir vivos. Os lo digo por experiencia. Nadie os va a cortar la cabeza. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Espero que os haya gustado la historia y espero que os haya gustado también la opción musical. Un abrazo. Comentad, suscribiros, lo que queráis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaros muchísimo y mucho heavy metal.